Imagina por un momento que despiertas en el silencio absoluto de tu habitación. Son las 3 de la mañana. El mundo parece haberse detenido, pero al abrir los ojos, notas algo que desafía todas las leyes de la física que conoces. El aire, las paredes, el techo, hasta tus propios muebles, están cubiertos por una red perfecta de líneas paralelas. Una cuadrícula geométrica que parece el código fuente de una simulación digital, como si por un breve instante el decorado de nuestra realidad se hubiera desmoronado para revelar la maquinaria que hay detrás. Esta es la aterradora experiencia de un testigo en Madrid, un relato que no solo habla de avistamientos, sino de la posibilidad de que estemos viviendo dentro de una Matrix protegida por frecuencias que solo unos pocos logran percibir. El incidente ocurrió hace apenas un par de años en una vivienda tranquila de la capital española. El protagonista de esta historia descansaba junto a su esposa cuando, sin una razón aparente, se encontró en ese estado entre el sueño y la vigilia. Al abrir los ojos, la oscuridad de su dormitorio no era total. Una luz tenue entraba por la ventana, pero lo que vio no fue el reflejo de las farolas de la calle. Todo su entorno estaba segmentado por estas líneas paralelas. Preso del pánico, el testigo hizo lo que cualquier persona racional intentaría: cerró los ojos con fuerza, sacudió la cabeza y volvió a abrirlos, esperando que la alucinación hubiera desaparecido. Pero las líneas seguían allí. No eran una mancha en su visión ni un efecto óptico pasajero, tenían profundidad, ocupaban un lugar en el espacio tridimensional de su cuarto y parecían ser parte de una realidad subalterna que siempre está ahí pero que normalmente permanece oculta a nuestros sentidos. Mientras intentaba procesar la imposibilidad de lo que veía, su mirada se desvió hacia el lado de la cama donde dormía su mujer. Fue en ese instante cuando el miedo se transformó en puro terror. Allí, asomando la cabeza sobre el cuerpo de su esposa, se encontraba una entidad que no pertenecía a este mundo. Aunque su morfología recordaba a la de los clásicos grises, con su cráneo grande y sus ojos profundos y almendrados, había un detalle que rompía todos los esquemas de la ufología tradicional: su piel no era grisácea ni blanquecina. Tenía un tono marrón, terroso, una textura que parecía casi orgánica y densa. Pero lo más perturbador no era su color, sino su expresión. El testigo describe que aquel ser no mostraba la neutralidad fría que solemos asociar con los visitantes de dormitorio. Aquella criatura estaba visiblemente enfadada. Su mirada era fija, cargada de una hostilidad eléctrica, centrada directamente en el hombre que acababa de despertar y que ahora era capaz de ver lo que se suponía que debía permanecer en las sombras. Aquel visitante marrón parecía estar realizando algún tipo de procedimiento o estudio sobre la mujer, pero al verse descubierto, la tensión en la habitación se volvió insoportable. El testigo, abrumado por la mirada de odio de aquel ser y por la visión de esa cuadrícula que rodeaba todo, volvió a cerrar los ojos, rezando para que al abrirlos todo hubiera vuelto a la normalidad. Al hacerlo por tercera vez, la entidad se había esfumado. Sin embargo, las líneas paralelas, ese rastro de la Matrix, tardaron unos segundos más en desvanecerse, como si la frecuencia de la realidad estuviera tardando en sintonizar de nuevo el canal correcto. Este detalle es fundamental, porque descarta una parálisis del sueño común. El testigo estaba despierto, era capaz de moverse y de interactuar con su entorno, pero por un breve lapso de tiempo, sus ojos captaron una longitud de onda diferente, una realidad donde estos seres operan constantemente sin que nos demos cuenta. Este caso nos plantea una pregunta fundamental: ¿es posible que compartamos nuestro espacio vital con civilizaciones que no vienen de otros planetas, sino que habitan en las capas invisibles de nuestra propia dimensión? La ufología moderna está girando cada vez más hacia esta hipótesis interdimensional. Casos como el de Madrid sugieren que estas entidades, a las que a veces se les llama visitantes de dormitorio, utilizan una tecnología que dobla el espacio-tiempo, permitiéndoles entrar en nuestros hogares sin necesidad de naves físicas. Lo que el testigo vio, esa cuadrícula de líneas, podría ser la representación visual de un campo de fuerza o de una tecnología de ocultamiento que falló por un momento. Es como si hubiera visto el esqueleto de una realidad Matrix que nos mantiene prisioneros en una percepción limitada de la existencia. La presencia de un gris de piel marrón también abre una interrogante fascinante. Dentro de la tipología de entidades biológicas extraterrestres, se ha especulado mucho sobre diferentes castas o razas.
mientras que los grises clásicos, los de piel gris, parecen ser entidades casi robóticas o clones biológicos. Los encuentros con seres de piel marrón o terrosa suelen estar rodeados de una carga emocional mucho más fuerte. A menudo son descritos como seres con temperamento, como líderes o supervisores que no ven con buenos ojos la resistencia o la conciencia humana durante sus incursiones nocturnas. ¿Qué estaba haciendo ese ser con la esposa del testigo? ¿Por qué ella no despertó a pesar de la intensa energía que emanaba la entidad? Muchos relatos sugieren que estos seres tienen la capacidad de inducir estados de parálisis selectiva en sus objetivos, pero que ocasionalmente, debido a factores genéticos o estados vibracionales específicos del testigo, alguien logra romper el velo y observar el proceso. A menudo, cuando estos relatos salen a la luz, la respuesta de la sociedad y hasta de la propia familia es la burla. El testigo de Madrid cuenta que al relatar lo sucedido a su hija y a su mujer, ellas se rieron, atribuyéndolo a un sueño muy vívido. Sin embargo, para quien ha sentido esa mirada fija de una criatura imposible, para quien ha visto con sus propios ojos la estructura geométrica del aire que le rodea, no hay lugar para la duda. No fue un sueño, porque el miedo era real, la coherencia visual era absoluta y el impacto emocional cambió su forma de entender el mundo para siempre. Estamos ante una de las fronteras más oscuras de la ufología, el momento en que el fenómeno deja de ser una luz en el cielo para convertirse en un intruso en nuestra cama, revelándonos que nuestra casa, nuestro dormitorio y nuestra propia vida podrían no ser más que una capa superficial de una realidad mucho más compleja y vigilada. Este caso nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos sido observados mientras dormimos. ¿Cuántas veces esa sensación de incomodidad nocturna, ese despertar repentino, es en realidad la proximidad de una de estas entidades que operan en la frecuencia de las líneas paralelas? La autenticidad de este testimonio reside en su sencillez y en el dibujo que el propio testigo realizó, una representación humilde pero cargada de la verdad de alguien que no busca fama, sino respuestas. Al final, nos queda una reflexión inquietante: si realmente vivimos en una Matrix, y estos seres son los programadores o los vigilantes de la simulación, ¿qué ocurre cuando un humano empieza a ver los cables, a ver las líneas y a reconocer a sus captores? La mirada de enfado de aquel gris marrón podría ser la respuesta. No quieren ser vistos, no quieren que despertemos, y harán lo necesario para que volvamos a creer que el mundo es solo lo que percibimos entre el amanecer y el atardecer. Si alguna vez has vivido una experiencia similar o crees que nuestra realidad esconde mucho más de lo que vemos, déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido, y no olvides suscribirte para más historias que desafían nuestra percepción del universo.